El 23 de noviembre del año 2004, tres policías del Departamento de la Policía Federal Preventiva, llamados Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla Martín y Edgar Moreno Nolasco, llegaron vestidos de civiles a la localidad de San Juan Ixtayopan, en la aún llamada Delegación Tláhuac, en el aún llamado Distrito Federal, en el centro de México. El trío llegó a las 6 de la tarde en un auto Ford Focus, estacionándose junto a la primaria Popol Vuh. Este grupo tenía una misión. Frente a esa escuela había una casa que estaba siendo utilizada como un centro de narcomenudeo, de una red recientemente creada en el pueblo. Su misión siendo recabar información sobre quiénes y cuándo entraban y salían de la casa. Pasaron un par de horas vigilando la casa sin casi movimiento, siendo lo único importante una señora que constantemente entraba y salía de la casa. Víctor fue el encargado de bajarse del auto, esconderse y tomarle varias fotos. Cuando regresó al auto salió Edgar, que era el encargado de tomar apuntes con puntos de referencia para saber exactamente cuál era la casa, iniciando lo malo. Mientras tomaba las notas, un gran grupo de personas se le acercó y empezó a interrogarlo. Le preguntaron quién era, qué hacía ahí, de dónde venían él y los otros dos. Con cada pregunta se podía sentir cómo las personas se estaban enojando cada vez más. Empezó a dar respuestas cortas e intentó alejarse para volver al auto. Pero ese grupo de personas se convirtió rápidamente en una turba iracunda. Lo empezaron a golpear y lo sometieron, gritando que él era uno de los secuestradores. Él no sabía lo que estaba pasando, pero para cuando se dio cuenta ya lo tenían en el suelo completamente golpeado y con las manos atadas. Por otro lado, Víctor y Cristóbal también tenían sus propios problemas. Otra turba los había rodeado. Los habían sacado del auto y a base de golpes los habían sometido igual que a Edgar, terminando ahora los tres en la misma situación. Inició la primera golpiza. Entre todos los golpes, los policías pedían clemencia y una oportunidad de demostrar que sí eran policías. La gente no les hizo caso. Los despojaron de sus papeles de identificación, encontrando papeles que avalaban que eran policías e incluso placas oficiales. Pero poco o nada cambió. Tanto el auto como los tres hombres terminaron sometidos en una golpiza de casi 20 minutos. Cuando la turba se calmó, Edgar tomó la oportunidad, pidiendo piedad y una oportunidad para demostrar que sí eran policías. Con su casi destruido teléfono llamó a su superior, el subinspector Manuel García Lugo. El subinspector entendía la situación, pero el problema es que el pueblo estaba demasiado alejado de cualquier cuerpo de policía, así que, aunque iba a mandar la ayuda, tardaría un poco en llegar. Los primeros en llegar fueron una pareja de policías de la Secretaría de Seguridad Pública, que estaban cerca porque tenían otra misión en ese pueblo. Lo intentaron, pero al ser solo dos no pudieron hacer mucho. También fueron amenazados, diciéndoles que si intentaban ayudar terminarían igual que los otros tres. De aquí vino la segunda golpiza, que duró casi una hora, que cuando se detuvo Edgar volvió a tomar la oportunidad e hizo una segunda llamada. Llamó a otro compañero de la Policía Federal Preventiva, que logró contactar con Fátima Vera, la delegada de la delegación Tláhuac, llegando mucho antes que la ayuda que mandaría el subinspector junto a un grupo de otros 4 policías, que tampoco cambiaron nada e incluso también la amenazaron a ella, diciéndole que si ella o la policía no hacían su trabajo, ellos lo harían, y para evitarse salir lastimada, lo mejor era que se alejara de esto. Para esto ya habían pasado 2 horas desde el inicio del linchamiento. Las grandes cadenas televisivas del país ya habían llegado para transmitir la noticia, llegando muchísimo tiempo antes que la ayuda del subinspector. Poco a poco habían llegado cada vez más policías, pero aún así no eran suficientes. Y pese a todo esto, la turba seguía renuente a pensar que ellos realmente eran policías. Edgar hizo una tercera y última llamada, donde rogaba que por favor mandaran a alguien conocido, para que la turba finalmente lo entendiera y los dejaran en paz. La llamada se cortó, y de entre la turba llegó un hombre, que le dijo que tenía media hora para que su ayuda llegara, o si no, los 3 hombres serían asesinados. Pasó la media hora, y la ayuda no había llegado. El primero en morir fue Cristóbal. A él lo golpearon con todo lo que la turba tuviera a la mano: palos, piedras, tubos de acero, incluso con las manos y los pies, y simplemente no lo dejaron hasta que dejó de respirar. Víctor y Edgar estaban pasando por lo mismo. Entre el mar de golpes, Edgar le decía a Víctor que soportara, que aguantara un poco más ya que la ayuda estaba por llegar. Pero Víctor no soportó. Ni siquiera pudo contestar de regreso a los gritos de Edgar, muriendo pocos minutos después que Cristóbal. Ahora solo quedaba Edgar, quien también estaba al borde de la muerte.
Le intentaron romper un brazo utilizando un poste como palanca, lo golpearon con todo lo que tenían a la mano y al final lo dejaron tranquilo un breve momento. No porque le hubieran perdonado la vida, sino porque fueron a buscar algo para terminar con todo esto. De en medio de la muchedumbre, un grupo salió con varios botes llenos de gasolina. Obviamente primero quemaron a Cristóbal y Víctor. Ahora Edgar había perdido toda esperanza. Estaba seguro que iba a morir, pero a último momento fue salvado. 2 policías lo sacaron de en medio de la turba, mientras que varias docenas más alejaban e intentaban apaciguar a la turba. Fue llevado de emergencia al hospital El Choco, pero como sus heridas eran demasiado graves tuvo que ser trasladado al hospital militar, donde sus heridas sí fueron tratadas y su vida logró ser salvada. Al día siguiente del linchamiento, 300 elementos de la policía, de la Secretaría Federal de Seguridad Pública, de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Federal de Investigaciones y de 5 organizaciones más fueron al pueblo para investigar y atrapar a los culpables y para saber por qué atacaron a 3 policías, matando a 2 de ellos. Se detuvieron a 32 personas que estuvieron directamente involucradas en el linchamiento, que dieron 2 versiones de por qué ocurrió esto, ambas yendo por el mismo camino. La primera historia decía que ellos eran 3 secuestradores, que habían secuestrado a 2 niñas más temprano ese mismo día. La segunda versión era casi lo mismo, solo que con un secuestro ocurrido hacía 2 meses. Pero algo en lo que estaban de acuerdo era en quién les dijo que ellos eran unos secuestradores. Fue la mujer a la que Edgar le había tomado la foto, que era la dueña de la casa que estaban investigando. Cuando la fueron a arrestar, ella ya había huido, tardando casi 7 años en encontrarla. En el año 2011, en la colonia Jusco, en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, se encontró a esta mujer junto a su esposo. Esta mujer se llamaba Alicia Zamora Luna, y su esposo era Eduardo Torres Montes, que después de una pequeña investigación supieron que, efectivamente, vendían drogas en esa casa. La mujer contó que se había dado cuenta que le habían tomado una foto, y con eso sabía que la investigación de su pequeño negocio había iniciado. Así que utilizó la inseguridad del pueblo junto a la desconfianza que tenían por la gente desconocida de fuera del pueblo para deshacerse de ellos con la mentira de los secuestradores. En la década de los 90, Ciudad Juárez no estaba pasando por su mejor momento, pues en 1992 había iniciado una de las olas de violencia más grandes y duraderas de la historia mexicana. Obviamente me refiero al fenómeno conocido como las muertas de Juárez. En resumidas cuentas, en la ciudad de Juárez, Chihuahua, las desapariciones y asesinatos de mujeres crecieron aterradoramente rápido, siendo un problema multifacético, teniendo entre sus causas el machismo, la corrupción, el narcotráfico y la aparición de varios asesinos en serie. Con este pequeño panorama, vamos con la historia. Un día, a finales de 1995, un recolector de basura encontró un libro extraño. Era un libro hecho de manera casera, siendo varias hojas de papel de carpeta unidas a un empaste casero con listón rojo. El libro no era tan llamativo, pero por alguna razón le llamó mucho la atención al recolector de basura, que lo abrió y se arrepintió de haberlo leído. Este libro era la aparente confesión de un hombre que se hacía llamar Richie, que estaba bien posicionado y era bastante famoso en el bajo mundo mexicano. En las 10 páginas que contenía el libro, explicó detalladamente cómo se ganó ese puesto. Él producía películas snuff. Lo que hacía era ir a fiestas u orgías, en su mayoría organizadas por varios grupos del crimen organizado. Ligaba con alguna chica, la llevaba a su casa donde sus compañeros ya habían preparado todo. Tenían sexo, la mataba frente a la cámara y vendía el video al mejor postor, contándose en el libro 10 víctimas. Agregando un par de cosas más, como que la gran mayoría de los testigos tenían que ver con varios cárteles que hacían lo mismo que él, solo que a gran escala y con ayuda del gobierno. Y el porcentaje restante de suicidios eran por asesinos o asesinos en serie, no solo mexicanos, sino también estadounidenses. El diario fue llevado a la policía, y por la descripción que tenía del lugar donde Richie dejaba los cuerpos, pudieron conectar el libro con varios cuerpos dejados en la zona de Elote Bravo. Aparentemente lo que decía el libro era verdad, pero ahora solo faltaba una cosa: saber quién era Richie. Se le hicieron varias pruebas al libro para encontrar la más mínima pista, pero nunca encontraron nada. 2 años después se encontró una carta que aparentemente era de Richie, pero el mensaje tenía poca importancia y aparentemente solo era para distraer a la policía. Lo último que se le hizo al libro fue una prueba de caligrafía con uno de los asesinos más conocidos de Ciudad Juárez, Abdel Latif Sharif, con quien la prueba salió negativa, pero este hombre ayudó a que la investigación avanzara,
pues dijo que conocía al hombre que había escrito el libro. Según Abdel, un día fue a un bar donde conoció a un hombre que era muy vociferal sobre cómo él y su primo eran grandes asesinos en serie, y cómo su poderosa familia lo mantenía fuera de prisión. El hombre era demasiado descriptivo, incluso escribiendo varios de los nombres de sus víctimas en una servilleta. Abdel recordaba la letra y al hombre. Lo describió, y después de una comparación con varias fotos de criminales atrapados y en búsqueda, por fin se dio con quien, probablemente, era Richie. Alejandro Maynes era el hijo adoptivo del empresario Guillermo Maynes. Alejandro en un inicio sería un asesino, vendedor y productor de películas snuff y traficante junto a su primo Melchor Maynes, del que se separaría y se uniría a una mujer llamada Ana Benavides, que era mesera en uno de los restaurantes de su familia. Originalmente la iba a matar, pero se dio cuenta que ellos eran bastante parecidos y decidió volverla su ayudante. No se sabe cuántos homicidios tienen que ver con Alejandro, pero está conectado por lo menos a 50. Ahora, en teoría, sabemos quién es Richie. El problema es que no se sabe dónde está. En 1998, un día Alejandro salió de casa y nunca más se supo de él. Se cree que su padre lo tiene escondido en algún lugar, pero no hay nada confirmado. Hay varias búsquedas activas por él, pero tampoco hay mucho empeño en encontrarlo. Tengo entendido que el libro es Lost Media, así que para que no busques otro video para indagar sobre el libro, te diré los dos escenarios más posibles. Si somos positivos, lo más probable es que esté guardado en alguna jefatura de policía, esperando a que Alejandro sea atrapado y enjuiciado. Pero siendo realistas, lo más probable es que para este punto el libro ya haya sido destruido.